Primera de Corintios capítulo 7 nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como tema problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El consejo del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. En el 2 nos dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La enseñanza que nos trae el apóstol Pablo en esta noche es de que él estaba viendo lo que estaba pasando en los matrimonios. Como hoy en día vemos acá nosotros, ¿verdad? Que en los matrimonios se ven demasiados problemas en la cual muchos dicen, bueno, este hogar ya no tiene remedio. Pero el apóstol Pablo acá nos da a conocer por qué son los problemas, ¿verdad? Él aconsejaba a los matrimonios, a los que estaban unidos, a los que estaban casados. Les estaba hablando tanto al hombre como a la mujer. Hoy vemos en los matrimonios de que cuando hay problemas de infidelidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay problemas de infidelidad, si es el hombre el que cometió el error, la mujer, amado hermano, empieza su corazón a llenarse de dolor, sentimiento, ¿verdad? Y odio en su corazón. Es algo a la cual, si nos damos cuenta, nosotros acá podemos ver, acá les voy a mostrar, voy a una mostración, ¿verdad? De acá esta hojita. Acá esta hojita la podemos ver que no tiene ninguna mancha, ¿verdad? De los dos lados, todo está normal. Esta hojita nos podemos dar cuenta que está enterita, no tiene ninguna arruga, no está lastimada, ni tampoco está manchada. Entonces, en el matrimonio, cuando la pareja decide casarse, la palabra del Señor nos enseña que cuando ellos se unen en matrimonio, se casan, ya no son dos, sino que es uno, ¿verdad? Es uno porque así nos dice la palabra del Señor. Entonces, en el matrimonio tiene que haber diálogo, o sea, tienen que dialogar. Algo no camina bien, tienen que venir ambos, sentarse, platicar y darse a conocer los problemas que se están empezando a dar, para que estos problemas no vayan más a la rotura del matrimonio, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo estaba enseñando, la cual decía, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea que él estaba diciendo, bueno le sería al hombre mejor quedarse solo, mejor que no se case, porque se le va a hacer un problema, porque muchos dicen que los matrimonios es un problema, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, mejor me hubiera sido que me quedara solo para ahora no tener estos problemas que yo tengo. Pero ¿por qué hay problemas en el matrimonio? Porque no se reciben las enseñanzas que hay acá a través de las escrituras. Y también no recibimos las enseñanzas que nuestros padres nos dan, ¿verdad? O no recibimos consejos que nuestros padres nos dan. Entonces, cuando en el matrimonio, si el hombre es infiel a la mujer, o sea, a la esposa, esa infidelidad, al enterarse la esposa, empieza a dolerse su corazón. Empieza su corazón a ser lastimado.
empieza esta persona a llenarse de odio, de rencor, de tristeza y de muchas cosas de la cual ya no va a ser la misma. Y si es el hombre que la mujer cometió la infidelidad, de la misma manera también el hombre va a ser lastimado en su corazón. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo enseñaba que si el hombre se unía en matrimonio con la mujer, ya no sería uno, sino que serían dos. Y para que no haya estos problemas, entonces él dice, pero a causa de la fornicación, la mujer o el hombre tiene que cuidar de su esposa. Y la esposa tiene que cuidar de su esposo. ¿En qué manera? Vamos a ver lo que nos dice acá, gloria a Dios, en el versículo 4. Dice, cuando dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer en la misma manera con su marido. En el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino que la mujer. Entonces, ahí nos damos cuenta que ambos tienen que caminar de la misma manera. Por eso también en otro versículo Pablo nos aconseja que nos dice que cuando nos vamos a unir en matrimonio o amados hermanos, tienen que ser de la misma, de donde tiene que ser el uno hacia el otro. Porque no podemos, como decíamos anoche, no podemos juntar el buey, ¿verdad? Con un caballo, porque no van a caminar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, tanto la mujer como el hombre tienen que ser de su mismo nivel, cristianos ambos los dos, para que caminen juntos, ¿verdad? Y no puedan haber reproche. Pero en este caso, en los matrimonios, nos damos cuenta que en los matrimonios es cuando más el enemigo estorba. Porque ya estando casados, el enemigo viene a poner mucho tropiezo, tanto en el hombre como en la mujer. Si en el matrimonio no hay estos cumplimientos de la cual la palabra del Señor nos enseña, que dice que tanto el hombre no debe de negarse a la mujer, ni la mujer tampoco al hombre. Y porque en estos tiempos, hoy en día, cuando el hombre va en busca de la mujer, ¿qué dice la mujer? Ay, me duele la cabeza. ¿Verdad que sí? Me duele, no haya qué decir, porque no quiere cumplir con el deber de esposa al esposo. Y también de la misma manera el esposo con la esposa. Entonces ahí es donde se está dando la cabida al enemigo. Ya viene el enemigo y se entromete en el matrimonio. Y empieza a destruir el matrimonio. Porque entonces ya el hombre empieza a ver allá afuera a otra mujer. Y esta mujer de la calle viene a ofrecer lo que en casa este hombre no encuentra. Porque ya en la casa ya empezó a entrar la infriez, ¿verdad? Ya empezó a entrar la enfermedad, ya empezó a entrar los achaques, donde ya el hombre se empieza a alejar del matrimonio y empieza a buscar lo que ya no encuentra en casa, lo empieza a buscar allá afuera. Entonces vemos que ya el problema de este matrimonio empieza a ser grande, ¿verdad? Porque ya el enemigo entró para destruir este matrimonio. Aquel hombre empezó a encontrar en la calle lo que en la casa ya no encuentra. Y ahí empieza la infidelidad. Cuando la mujer se entera de lo que está sucediendo, se siente dolida, se siente traicionada, se siente mal, se siente de la cual dice, bueno, pues ya empieza el divorcio y ya empieza los problemas matrimoniales. Ahora, ¿quién tuvo la culpa en el matrimonio? Si la mujer tuvo la culpa en el matrimonio para que hubiese una infidelidad,
Entonces esta mujer debe de buscar a Dios, debe de pedir perdón y también debe de pedirle perdón porque por culpa de ella el hombre cometió lo que no debió cometer. Pero si no hubo ningún problema y aún así el hombre cometió ese problema, ese error en el matrimonio, de la misma manera para que no haya ruptura, dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Porque Dios no busca, amados hermanos, el rompimiento de los matrimonios, no. Ni la destrucción de los matrimonios. Él busca siempre restablecer e instruir los matrimonios en los hogares. ¿Por qué? Por los niños que hay en casa. Entonces, debemos de cuidar esa área nosotros como esposas. Y también los esposos, cuidar esa área. Oiga lo que sigue, el consejo que nos sigue dando la palabra. Dice, la mujer, ya leímos esta parte donde dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, porque no son dos, sino uno. Y el hombre, el marido, tampoco tiene la potestad de su cuerpo, sino la mujer. No os, oiga lo que dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es ahí donde debe de haber el diálogo entre la pareja. Platicar el por qué. Pues el por qué van a estar por un momento el uno allí y el otro acá. ¿Por qué? Porque se tienen que platicar el por qué. La palabra del Señor acá nos dice, cuando dice no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento o por ocuparnos sosegadamente en la oración. Por ejemplo, nosotros los matrimonios cristianos, cuando nos metemos en una semana de ayuno, debemos de hablar con nuestro esposo y decirle, mira, esta semana no vamos a poder estar juntos. ¿Por qué? Porque voy a estar en ayuno, voy a estar en oración, voy a estar clamando a Dios. Entonces el esposo va a comprender y entender que va a estar en la intimidad con Dios, ¿verdad? Y ahí no va a haber ningún problema, porque lo hablaron ambos y ambos, aleluya, se comunicaron y estuvieron de acuerdo a lo que va a pasar. Pero mientras que no haya esto, dice la palabra de Dios, que no se debe de negar el uno al otro, porque el diablo es el que pone a la mujer de decir, dile que te duele la cabeza, dile que estás enfermo, dile que no puedes. Porque lo que el enemigo quiere es que el hombre entre en la debilidad y que diga, bueno, pues esta mujer no me sirve para nada y mejor me voy para la calle, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo quiere, destruir el matrimonio, poner en problemas al matrimonio para destruirlos. Por eso es de que muchos matrimonios hoy en día están destruidos, porque le han dado cabida al enemigo. Cuando tu esposo te pida estar en la intimidad, recuerda siempre que en ese momento el enemigo va a venir y te va a poner dolor de cabeza. ¿Qué tienes que hacer? Reprenderlo. Y estar lista para él. Tanto también el hombre como para ella. Porque la Sagrada Escritura dice, no os neguéis. No os neguéis el uno al otro. Lo dice la palabra. Bendito nuestro Dios. Por eso es de que hay tanto matrimonio, amados hermanos, que están destruidos. Vienen y se van con otra y dejando a su esposa. Creyendo que lo que no encontraron en casa lo van a encontrar allá afuera. El hombre tiene que comprender también a la mujer, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, hablarlo siempre. Y ocuparos sosegadamente en la oración.
Y luego que pase todo esto, de la cual tú querías buscar a Dios, al pasar esto que dice la palabra de Dios, oiga, dice, al pasar esto, volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Incontinencia. Recuerda, mujer, recuerda que nosotros las mujeres, Dios nos hizo con algo más especial. Nosotros las mujeres podemos aguantar más tiempo, pero el hombre no puede. El hombre no puede. La naturaleza de ellos es más que nosotras. Entonces, por ello, nosotras tenemos que estar atentas para que no haya infidelidad, para que no hayan fracasos, para que no hayan problemas en nuestro matrimonio. Bendito nuestro Dios. Bendito Dios. Entonces, por eso, el apóstol Pablo hablaba de esto a la iglesia, a los matrimonios, para que no haya destrucción, para que no haya divorcios. El divorcio no está amparado por Dios. Recuerde, mis hermanas, hermanos, el matrimonio, la palabra del Señor dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero ¿por qué hay tanto problema en el matrimonio? Es por esto, porque le han dado cabida a Satanás. Satanás ha entrado en los matrimonios para que haya infidelidad, para que haya rotura, para que haya problemas en los matrimonios. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Pablo hacia los matrimonios? No os neguéis los unos a los otros. Muchas mujeres hoy en día, cuando el hombre va en busca, ¿sabe? A veces el hombre viene de trabajar, viene cansado. Debemos de comprender esa área también. A veces el hombre viene cansado de trabajar. Nosotros las mujeres debemos de estar listas con su cena, ¿verdad? Con su cena. Lista tal vez con algo para agradarle a ellos, porque ellos vienen cansados. Entonces ellos necesitan llegar a casa, necesitan hallar su alimento listo, necesitan descansar un momento. Luego ellos necesitan ir a darse una ducha y ponerse, como dicen muchos, guapos. ¿Para quién? No para los que están allá afuera, para los que está en casa. Pero muchas veces las mujeres no ven eso, que lo que el hombre hace para ellas. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha metido de lleno para que no veamos lo que el hombre hace por nosotras, las mujeres, ¿verdad? O a veces el hombre llega cansado de trabajar. ¿Y qué pasa con nosotros? En vez de tenerle su cena lista, tenemos un gran chisme listo esperándolos a ellos. ¿Y qué sucede allí? Dice la palabra del Señor que nosotros las mujeres tenemos que ser sabias. Tenemos que ser sabias, no como aquella mujer que destruye su hogar, ¿verdad? Sino que tenemos que ser una mujer, como dice la palabra del Señor, una mujer, amados hermanos, tenemos que tener esa sabiduría, ¿verdad? No esperar al marido con chismes, no esperar al marido con problemas, no. Esperarlo con su cena lista. ¿Qué más si le tenemos tan listo tal vez un balde de agua calientita para que sus pies las pueda meter y su cansancio se vaya, ¿verdad? Y cuando busque a su esposa, la esposa no debe de negarse. Ciertamente nosotros podemos decir que para nosotros las mujeres no hay descanso. Para el hombre hay descanso porque el hombre trabaja de lunes a sábado, mediodía. Tienen el mediodía y el domingo para descansar. Sin embargo, nosotros las mujeres no tenemos descanso. Si nosotros las mujeres no agarramos descanso, no tenemos descanso. Y entonces a veces ahí está el problema, que cuando nuestro esposo nos busca, decimos, ¡ay, que estamos cansadas! Estamos abatidas, estamos estresadas.
Y empezamos a decirle cuántas cosas a nuestros esposos. De tantas cosas que le decimos que ellos se sienten mal. Y pues mejor se alejan de nosotros, ¿verdad? Y ya entonces el enemigo empieza a trabajar en la mente del esposo. Y como les digo, nosotros somos un poquito más fuertes en ese sentido, que podemos aguantar mucho más tiempo sin estar con ellos, pero ellos no. Entonces ahí no tenemos que considerar, y aunque no queramos, poder cumplir con el papel de esposa para ellos. Entonces dice la palabra del Señor, para que Satanás nos tiente nuestro matrimonio y destruya lo que Dios ha construido en nosotros. Y sigue diciendo, dice, después de que hayas dialogado con tu esposo o tu esposo con tu esposa, que ibas a someterte a Dios en ayuno, en oración, entonces después de pasado este tiempo, volveos a juntarse el uno al otro, ¿verdad? Para que Satanás no vuelva a tentarle en la área carnal, en la área en la cual, ¿verdad? No, el enemigo no pueda tentarnos, no pueda traer cosas carnales a nuestra vida para hacernos caer en tentación. Entonces dice, en el 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es un consejo que está dando el apóstol Pablo para que nuestro matrimonio no haya problema. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro esposo nos insultan, porque a veces pasan hasta una semana, 2 semanas, 15 días, que el pobre esposo está mirando hacia arriba diciendo, ¿hasta cuándo me va a decir que sí? Esperando que la mujer se llegue a él para poder cumplir con lo que aquí en la palabra del Señor dice, cumplir, oiga, con su deber conyugal. Esto es lo que nos dice la palabra. Y aquel hombre está esperando a que aquella mujer le diga sí, ya podemos. Entonces, cuando no hay esto, el hombre se siente frustrado, desanimado, triste. ¿Y qué pasa? El enemigo empieza a llenar su mente y a decir, si tu mujer no te da nada en tu casa, allá afuera hay. Allá afuera te esperan. Allá afuera hay. Y allá entonces el hombre empieza a llenar su mente, como decimos acá, de mentiras, de basura, y empieza a salir. Y entonces la mujer empieza a decir, bueno, ¿dónde fuiste? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Por qué te tardaste? ¿A qué fuiste? Empiezan los celos de la mujer. Pero ¿quién tuvo la culpa ahí? ¿Quién tuvo la culpa? Por eso es de que hay tantos matrimonios destruidos. Porque no han sabido dialogar, no han sabido platicar, no ha habido comunicación entre pareja, entre matrimonio. Por eso es de que hay tantos problemas y todo esto se termina. Más ahora, el Señor nos está hablando a través de su palabra. El hombre debe de cumplir con su deber conyugal, como también la mujer. Recuerda que Satanás está de por medio. Satanás está de por medio. Eso sí, también debe de haber atención, tanto el hombre como en la mujer. Ser nosotras las mujeres sabias. El hombre también, porque debemos de darnos cuenta cuando sinceramente, de veramente la mujer sí se encuentra enferma, ayudarle, ¿verdad? Consentirla. También la mujer con el hombre, para poderse llevar bien y no haya problemas entre ellos. Hoy, amados hermanos, muchos me han contado y me dicen, fíjese hermana, que mi esposo me trata de una manera tan grosera. Y el Señor me daba esta palabra y digo, bueno, esta es la causa del problema matrimoniales. Es que cuando la mujer se niega al hombre, obvio que el hombre se va a sentir mal.
Y va a decir, esta mujer ya no me quiere, esta mujer no sé qué está pasando. Entonces ahí viene el maltrato, ahí viene el odio, ahí viene, amados hermanos, la cual muchas veces ya la mujer empieza a sentirse como humillada, a sentirse como herida, ¿verdad? Por lo que está sucediendo. Pero la mayor parte de nosotros las mujeres tenemos la culpa. Entonces dice la palabra del Señor, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Como yo, pero cada uno tiene su propio don que Dios dice, que dio Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, aquí está hablando ya a los solteros. Aquí también le habla ya a los solteros, para que se den cuenta que no todo también, ¿verdad?, es color de rosa. Sabiendo de que si están solteros, están viviendo una vida mejor que los que están en el matrimonio. Porque en el matrimonio se ven muchos problemas, pero es por eso, porque no han sabido llevar como Dios nos habla a través de su palabra. Entonces acá les habla a los solteros, dice, y a las viudas. Oiga, dice, que bueno les fuera quedarse como yo, solteros, sin compromiso. Pero si no tienen el don de continencia, o sea, el don de estar solo buscando a Dios sin tener malos pensamientos, entonces mejor dice que se casen, ¿verdad? Es mejor que se casen y no que se estén quemando o que se vayan para el infierno. Entonces, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo. Oiga, mando no yo, sino el Señor. Aquí no estaba mandando el apóstol Pablo, sino que lo estaba mandando Dios. Por eso él dice, no mando yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, sino que trate la manera de remediar el problema. Si tu esposo te fue infiel, piensa, razona el por qué fue el problema y el por qué él cometió infidelidad. Si fue por tu culpa, entonces ve y pide perdón, o sea, pide disculpa para que tu corazón se sienta bien delante de Dios. Porque la palabra del Señor dice que si no hay perdón, Él tampoco nos va a perdonar. Pero ¿qué sucede mucho? En vez de perdonar, mejor piden el divorcio, ¿verdad? Y van luego siempre atrás de la carne. Y luego se vuelven a casar, creyendo que así van a estar mejor. Pero no, porque se han metido en más problemas. Quisieron salir de un problema, pero la realidad no salieron de ese problema, sino que se metieron a otro problema más peor, o sea, más grave, ¿verdad? Entonces por eso dice la palabra del Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. ¿Qué hacemos? Le quitamos el pedazo a lo que nos dice acá. Porque aquí no nos está hablando ya el apóstol Pablo. Aquí nos está hablando realmente nuestro Señor Jesucristo. Mando yo que no se separen. Y si se separan o si se divorcia, quédese sin casarse, sin volverse a casar. Pero ¿qué es lo que sucede? Oye, mujer, que somos más nosotros las mujeres que llevamos más ese dolor en el corazón, esa angustia, ese odio, ese rencor en nuestro corazón. Como antes mencionado, cuando antes de casarnos, nuestro corazón está así, limpio, intachable, sin arruga y sin nada. Pero como por los problemas que hubieron, porque a veces como mujer no cumplimos con nuestro cónyuge,
los requisitos que nos manda el Señor como marido y mujer, no cumplimos, hubo infidelidad. En la infidelidad hubo maltrato, hubo engaño, infidelidad y muchas cosas. Entonces nuestro corazón poco a poco va haciéndose así. Ahora, quedó nuestro corazón así. Tanto así que ya no podemos ni perdonar. Llega el esposo y solo hay problema, solo hay maltrato, solo hay gritos. ¿Y quiénes son los que ven todo esto? Nuestros hijos. Y nuestros hijos van creciendo con esta idea. Ah, es que mi padre se portó así y así también me voy a portar yo. Entonces nuestros hijos también van llevando lo que la madre lleva en su corazón, ¿verdad? Y aunque queramos repararnos por nosotros mismos, ya este papel ya no quedó igual. Quedó lastimado, herido, adolorido, quedó lleno de odio y con rencor y sin querer perdonar. Pero entonces, venimos nosotros y buscamos la ayuda con nuestro Padre Celestial, que es el único que nos puede ayudar para que nuestro matrimonio no se desborone, no llegue hasta al divorcio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros las mujeres que somos más con sabiduría y más valientes, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Es así. Si vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que las primeras en llegar a ver la tumba de Cristo fueron las mujeres. Las primeras de estar cuando crucificaron a Jesucristo eran las mujeres. Las que seguían a Cristo eran las mujeres. Entonces, las mujeres, nosotros las mujeres que estamos heridas, supuestamente, que nuestro corazón está así, tenemos que buscar a Dios. Ya viene Dios y empieza a reparar nuestro corazón poco a poquito, ¿verdad? Poco a poquito empieza a sacar de nuestro corazón todo lo que hay. Entonces el mismo Dios nos da la fuerza, la voluntad, la fortaleza y el don de perdonar. Cuando nosotros perdonamos la infidelidad que hay en nuestro esposo, amado hermano o hermana, entonces viene Jesucristo y ya luego viene y repara nuevamente nuestro corazón, quedando a sí mismo. Cuando Él, amados hermanos, repara nuevamente nuestro corazón, entonces volvemos a ser la misma. Nuestro esposo nos busca, ya no hay reclamo, porque dice la palabra de Dios que lo viejo se quedó atrás. Él ha hecho un corazón nuevo donde hemos sabido perdonar y a nuestro corazón vuelve a quedar así. Cuando nuestro esposo, como ya perdonamos, nos busca, ya no hay recordatorio de lo pasado, ¿verdad que ya no? Entonces vamos a vivir una vida feliz y vamos a poder dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida matrimonial. Y sigue diciendo la palabra del Señor acá, porque entonces dice, cuando dice, no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No podemos quitarle lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Entonces, dígame usted, ¿ampara el divorcio el Señor Jesucristo? ¿Verdad que no? Aquí nos dice que debemos de pedir perdón, debemos de reconciliarnos con aquel que cometió el error, con aquel que cometió la infidelidad, porque algo tuvo que pasar en el matrimonio para que hubiese infidelidad. Algo no estaba caminando bien para que haya habido infidelidad en el matrimonio. Y eso es lo que muchas veces
cuesta. El pedir perdón cuesta. Usted tal vez me dirá, hermana, porque usted tal vez no ha pasado por esto, por eso le es fácil para usted. Si yo lo estoy hablando porque pasé por todo esto. Después de que mi corazón se encontraba así, Dios me concedió que ahora esté así. Y no hubo divorcio, sino al contrario. Vieran qué lindo es ahora mi matrimonio. Ahora dice la palabra del Señor. Nos sigue diciendo en el 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora lo está diciendo Él. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él. A esto van para los matrimonios, que uno es cristiano y otro no es cristiano. Que uno busca a Dios y el otro no quiere buscar a Dios. Y también hay problema ahí. Por eso les decía desde el principio también, que cuando haya un matrimonio jóvenes, antes de llegar al matrimonio, aconséjalos. Si uno es cristiano y el otro no es cristiano, dígale que esos problemas van a haber en su matrimonio. Porque no van a caminar los dos juntos iguales, sino que uno va a querer caminar por un lado y el otro por otro lado. Mayormente si ambos no son del mismo lugar, de la misma iglesia. Uno va a querer ir a un lado, otro va a querer al otro lado. Ninguno va a querer caminar juntos. Entonces, va a haber problemas, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice acá, si algún hermano, porque ya hay matrimonios así, que uno jala para servirle a Dios y otro no quiere jalar. Pero, dice la palabra de Dios, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone, sino que clame a Dios por ella o por él. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. O sea, ¿qué dice ahí? Que no haya divorcio, que no haya alejamiento, que convivan juntos y que le oren a Dios, que Dios va a hacer la obra en ese matrimonio. ¿Y qué dice? No la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula es en el marido santificado. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¡Wow! No sé si tú habías leído esta palabra. Hay muchos que no la leen. Hay muchos que no la predican, que no la enseñan. Pero oiga, qué enseñanza tan linda la que nos está dando ahí. Aquí no me dice el Señor, hey, si estás sufriendo porque una infidelidad, sepárate, vete lejos, pide el divorcio y vuélvete a casar, que Dios te tiene otro mejor allá. No, eso es mentira de Satanás. No le des cabida al diablo. Aquí no hay que tú puedas decir, no, pues mi esposo o mi marido no es cristiano, por lo tanto lo voy a dejar. Yo ya me cansé de estar lidiando con él. Ya ni voy a orar por él. No, que dice el Señor, no lo abandones. Ora por él, porque tú lo estás santificando todas las noches, todos los días. Tus hijos son santos a causa de tu oración. Si no, de otra manera, son inmundos. Oiga lo que dice en el 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues. No está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó a Dios. Porque, que sabe tú, mujer, quizás harás salvo a tu marido. Pero si te separas de él o de ella, lo estás empujando al infierno. Y me puedes decir, ¿y cómo lo estoy empujando al infierno? Porque si te separas de él, lo están mandando en brazos de otra mujer. Entonces él estará en doble pecado. Y si muere así, se va al infierno. Tú lo estás mandando a que cometa más pecado en vez de ayudar a que eso sea reparado. ¿Verdad? Dios ciertamente nos llamó a paz. A que vivamos en paz.
Pero como también la Biblia nos dice que siempre hay alguien que se intromete en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, y su nombre es Satanás, entonces tenemos que estar vivos. Tenemos que estar con los ojos abiertos, con los oídos atentos, ¿verdad? Para que no haya esto que en muchos matrimonios está sucediendo. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó. Cada uno así haga esto, ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédase circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Esto quiere decir, fuiste llamado para matrimonio, quédate en el matrimonio. Fuiste llamado para quedarte soltero, quédate soltero. Fuiste llamado para quedarte virgen, entonces quédate virgen. Pero adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos dice el apóstol Pablo. Entonces dice, la circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Si no hacemos esto, si no cumplimos esto, no estamos guardando el mandamiento de Dios, porque muchos lo han roto. Hay muchos predicadores que avalan ¿qué? El divorcio en los matrimonios. Hay muchos. Pero lee este pedacito, en el cual ya leímos, donde dice la palabra del Señor. No manda el apóstol Pablo, sino que manda el Señor. Que si no pueden vivir juntos, entonces que se separen y que se queden solos, sin volverse a casar. Y esto no lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo Dios. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No, dice, no te dé cuidado, pero también si puedes serte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor a sí mismo. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo a los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para serle fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está ligado a su mujer. No procure soltarte. Está libre de mujer. No procures casarte. Porque sabes que en el matrimonio no hay divorcio. Así dijo Jesús. Y así lo dijo en el Antiguo Testamento. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y en el Nuevo Testamento dice, hasta que la muerte nos separe. Y si la muerte no nos ha separado, tenemos que vivir juntos. Y busca de Dios. Si tienes problema en tu matrimonio, clama a Dios, que Dios es un Dios de poder, un Dios de misericordia. Con tu testimonio, tú vas a ganar al que no ha creído. Con tu testimonio, tú vas a hacer que la otra persona se llegue a Jesucristo. Entonces sigue diciendo, ya vamos a terminar porque es grande este capítulo, dice, oiga. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen.
y los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Oye, varón, agrada a tu esposa. Oye, esposa, agrada a tu esposo. Sean como desde el principio, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema también? Que cuando eran novios que se estaban conquistando, todo era como el color de rosa. ¿Y por qué no lo sigue haciendo como desde el principio? Es que ahora, como dice mucho, como ya estoy vieja, ya ni me quiere ver. Igual, la mujer, como él ya está viejo, ya ni siquiera lo quiere ver. Allá afuera está viendo otro más joven. Allá afuera está viendo otra más joven. Esto no es así. Esto no es agradable ante Dios. Sean como desde el principio, como se conocieron al principio, que ese amor mutuo reviva en el matrimonio. Bendito nuestro Dios. Y por eso dice, los casados tienen el cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido y de cómo agradar a su esposa. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto, decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, es necesario que así sea. Haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sin que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley. Oiga, por la ley. Dicen muchos, es que yo no estoy casada por la iglesia, solo por lo civil. Entonces por eso me voy a divorciar. No, mis amados hermanos y amigos. Lo que vale es lo que se hace en esta tierra. Porque cuando usted va a la MUNI o a donde usted va, siempre le hacen a usted jurar. A ambos, juran. Y dicen hasta que la muerte nos separe. Pero hoy en día los separa la infidelidad, hoy en día los separa los problemas, los separa cualquier cosita de este mundo, se separa, ¿verdad? Pero por eso el Señor dice, la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero su marido muere, libre es para casarse. ¿Será que le quitamos este pedacito a la Biblia para aquellos que predican que existe el divorcio? Se lo quitamos, si no, léalo usted. Si usted conoce algún predicador que dice que puede divorciarse porque no puede estar sufriendo, yo no le voy a decir, no, pues sufra, siga sufriendo. Si usted ya no quiere sufrir, pues déjense, pero en paz. Pero eso sí, el que se casa o el que se vuelve a juntar con otra mujer está en doble pecado y corre riesgo a irse al lugar de tormento si no se arrepiente. Porque así dice la palabra del Señor. Volvamos a leer. Estamos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare sin
se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Por un ejemplo, si yo no quiero vivir con mi esposo, vengo, platico con él, llegamos a un acuerdo de que vamos a separarnos porque ya no podemos estar juntos. Tal vez a causa de una enfermedad que nos divide, porque muchos no quieren sufrir las enfermedades del otro. Y eso es pecado ante Dios, porque tenemos que estar hasta que la muerte nos separe. Hemos dicho que en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, lo hemos dicho, lo hemos jurado ante Dios y entre los hombres, que vamos a estar allí hasta que la muerte nos separe. Y muchos no lo están cumpliendo, ¿verdad? Entonces, por eso esta palabra es para los matrimonios. Para los matrimonios. Compárteselo a alguien que dice que no sufras, que dejes a tu esposo y que te cases con otro. Otro mejor te tiene bien mentira de Satanás. Estarías cometiendo otro pecado más del que ya cometiste. Por eso yo les digo a muchos predicadores, ¿qué hago con este pedacito de la cual la palabra me dice? ¿Qué hago? Si me dice que estoy ligada por la ley, estoy ligada a estar sujeta a mi marido, y el hombre está ligado y sujeto a mí, entonces ¿qué hago? Si aquí me dice que si mi marido se muere, soy libre para volverme a casar, pero si no se muere, estoy casada con él. Bendito nuestro Dios. Y aquí tenemos también, podemos leer en el libro de Mateo 5:32, si usted lo puede leerlo ahí. En el libro de Marcos 10:11, el libro de Lucas 16:18, no lo vamos a leer porque ya pues el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Y no quiero cansarlos, pero aquí están estas otras citas bíblicas que nos ampara al matrimonio. Que no podemos, siendo casados, no podemos divorciarnos. Si usted quiere llegar al divorcio, divórciese, pero no puede volverse a casar. Tiene que quedarse sola o solo, sirviéndole a Dios. Porque si no, estarías condenados a irte al lugar de tormento o al infierno, como dice aquí la palabra del Señor. Entonces, no le demos chance a Satanás. No le demos lugar a Satanás para que destruya nuestro matrimonio. Si tienes problemas, puedes dialogar, puedes llegar a un acuerdo, puedes arreglar ese problema. Lo único que no podemos arreglar es la muerte. Es el único problema que no podemos remediar, la muerte. Pero todo lo demás podemos llegar a un acuerdo. Así es de que si alguien te dijo que podías divorciarte y volverte a casar, recuerda que estás doble pecado. El primer matrimonio es el que vale, el segundo no te vale. Y cuando dice que en la carta de Moisés dio él carta de divorcio, no está hablando carta de divorcio del primer matrimonio, sino está hablando del segundo matrimonio.